otros temas, Sonora. Saludos a Sonora. Gracias a Luis Alberto Medina que nos platica esta mañana de un tema que tiene que ver con la caída de un presunto cabeza de un cártel o presunto cártel inmobiliario allá en este estado de la República Mexicana. Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, gracias por estar aquí y compartir con Aristegui Noticias esta información. Bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Carmen? Te saludo con mucho gusto, como siempre. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Un abrazo hasta allá, estimada Carmen. En efecto, la primer cabeza, Carmen, del cártel inmobiliario que operó durante el sexenio de Claudia Pavlovich, que pues prácticamente trabajaban bajo un esquema de simulación con poder legal para poder comprar o hacerse de propiedades, Carmen, cayó ayer en Sonora. Por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación, AMIC, de la Fiscalía de Sonora, aprendieron a 2 personas, al notario público Enrique Ahumada Tarín, en Hermosillo, y a una mujer en Navojoa. Elementos de la AMIC, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, cumplimentaron el martes 14 de junio la orden de aprehensión librada por el juez en contra de Enrique N. y el miércoles 15 contra Margarita N. Antes del cateo, el notario fue aprehendido e ingresado al Cerezo de Hermosillo y al ser presentado ante el juez en audiencia, quedó imputado, vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por el delito de fraude específico por simulación de acto jurídico. Carmen, el notario fue aprehendido e ingresado al Cerezo bajo una, pues prácticamente denuncia delicada, Carmen, esto es solo la punta del iceberg. La denunciante refiere que de manera falsa se realizó la venta de su propiedad, pues se hizo aparecer como si ella hubiese otorgado un poder. Lo anterior, presuntamente en presencia del notario público mediante escrituras fechadas en septiembre del 2017. Así lo dio a conocer la Fiscalía de Justicia. Eso es lo oficial, Carmen. Eso es lo que presenta la autoridad. ¿Frente a qué estamos? Se trata de una red de notarios, exfuncionarios públicos que se hicieron de cientos de terrenos durante el sexenio priista, Carmen. Es decir, simulaban poderes legales para quitarle así directamente casas a la gente. Hay miles, Carmen, ojo, hay miles de personas afectadas en Sonora. El caso fue dado a conocer en agosto del 2020 por el periodista Jorge Morales, lo retoma también Proyecto Puente, cuando lo hace ya oficial el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Esta es la primera investigación oficial, Carmen, que Alfonso Durazo abre contra el sexenio de Claudia Pavlovich, tras, recuerdas tú, pues ver cómo la gobernadora ahorita es cónsul, es funcionaria consular, diplomática, que la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha cuestionado mucho aquí en Sonora ese pacto que se dio para, pues prácticamente extender una carta de impunidad a funcionarios del sexenio pasado, Carmen. Por eso esto, pues viene a ser algo como una especie de lo que ocurrió en Campeche, Carmen, que hemos visto ayer, por ejemplo, las denuncias contra exfuncionarios también priistas en Campeche, donde los vecinos se quejaban por lo que ocurrió en el sexenio de el dirigente nacional del PRI. Es un paralelismo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque se trata... ¿Mande? Nayarit. Y Nayarit. Nayarit tenemos lo que te estamos aquí escuchando, bueno, pues tiene también similitud con lo que Karina Cancino nos ha contado respecto a Nayarit, que es también muy fuerte, que ha afectado a muchísimas personas. Exacto, sí. A ver, en Nayarit también fue un caso emblemático porque, como comentas, se quitaron ranchos, propiedades, es decir, es un descaro. Pues más o menos aquí en Sonora, Carmen. ¿Y por qué te reitero que es la punta del iceberg? Como tú sabes, que también se dio a conocer en su momento la Operación Zafiro. Ahorita César Duarte está en la cárcel. Sonora es parte de la red de financiamiento que ese 2016, recuerdas que Jesús Esquivel y también Hassan Ahmed de New York Times dieron a conocer esta red de operación para pues trabajar las elecciones. Sonora está sumamente relacionado. La estafa maestra, Carmen, también, que es un caso de esquema de financiamiento ilegal y de presuntos desvíos públicos. Y pues de alguna manera esto, de acuerdo a Héctor Contreras, que consultamos ayer, el expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, que le ha dado mucho seguimiento, que atendiendo a las circunstancias particulares de estos hechos, es muy probable que la Fiscalía solicite ya la prisión preventiva justificada, que es por lo que está. Pero reitero, Carmen, hay de alguna manera algo muy pues sensible para gente que está dañada, Carmen, y si Alfonso Durazo y su gobierno deciden realmente
ir a fondo, estaríamos frente a un maxi proceso, Carmen, porque involucra a muchos integrantes del gobierno de Claudia Pavlovich que están relacionados, y una red de notarios, Carmen, que no se había visto en Sonora. Es pues una estructura de impunidad que, imagínate, llegaba a una señora que de repente, señora, con permiso, nos tiene que dar la casa. ¿Pero por qué? Porque ya hay un nuevo propietario. ¿Pero cuándo? Porque se torcieron documentos, se fabricaron documentos. Entonces, por eso hago énfasis que es la primer cabeza, es la punta del iceberg, y veremos hasta dónde está dispuesto el gobierno actual de Sonora a llegar para castigar a los priistas del sexenio anterior, que es la primera. Hay una presión también con el gobierno de Alfonso Durazo, hay que decirlo. En las últimas semanas se ha dicho, bueno, y el desvío de recursos, porque la corrupción, los casos de corrupción, Carmen, heredados, fueron muchísimos. Veremos hasta dónde va a llegar el gobernador Alfonso Durazo con esto, Carmen Aristegui. Veremos hasta dónde va a llegar, pero por lo pronto detuvieron ¿qué? ¿A una pieza clave de esta trama? Sí, clave. Es clave porque ayer que, por ejemplo, dábamos a conocer la información, Carmen, me empezaron a llegar mensajes de periodistas prominentes cercanos al caso. Me dijeron, ojo, si Enrique habla, es decir, si este funcionario habla, Carmen Enrique Ahumada Tarín, puede caer una estructura muy grande que opera esas simulaciones de compra de propiedades y que puede estar vinculado a otros estados, Carmen. Ojo con el hilo conductor de esto. Si Enrique Tarim, Ahumada Tarim, el primer notario detenido, habla, van a caer muchos notarios, porque son notarios, imagínate, que se estaban prestando a estos fraudes, Carmen, y hay miles de, no tienes idea, Carmen, no estoy exagerando, de veras, los miles de personas afectadas que hay en Sonora. En su momento, el año pasado que empezamos a abordar el caso, junto con Jorge Morales, a quien hoy también vamos a tener, la gente nos empezó a buscar para decir, a ver, yo también fui afectada, yo también. Son cientos o miles, Carmen. Por eso, si Enrique Ahumada Tarín, el primer notario que cae, habla, esto puede desencadenar un maxi proceso. Veremos hasta dónde la autoridad en Sonora está dispuesta a llegar. Muy, muy importante lo que nos estás informando esta mañana y compartiendo, así que estaremos al pendiente precisamente de las informaciones que vayan surgiendo desde Proyecto Puente y con el colega Jorge Morales, con quien hablarás, dices, en un momento más. Saludos a él y al trabajo periodístico que ha hecho junto con ustedes también en Proyecto Puente. Y bueno, pues estamos hablando efectivamente de un tema pues sumamente grave. Efectivamente no es cualquier cosa, que un notario público, en este caso de Hermosillo. Y también, por cierto, hay otra persona, mujer, si no me equivoco, que son identificados como probables responsables del delito de fraude específico por simulación de acto jurídico, que es como se tipifica esto, ¿no? Por cierto, exactamente, Carmen, al colega que voy a entrevistar, él fue uno de los también pues procesados. A él está comprobado, se le fabricó un delito en el sexenio anterior. Digo, todos lo vivimos. De hecho, yo denuncié también aquí en tu espacio. Recuerda lo que ocurrió en su momento con la Fiscalía Anticorrupción. El sexenio del PRI que se fue, Carmen, era así. Se encargaba de fabricar expedientes, así al estilo de Fernando Gutiérrez Barrios. Se encargaba de fabricar expedientes a la carta, a opositores, a críticos, a quien le estorbaba a las autoridades en turno, Carmen, se le fabricaba expediente. Jorge Morales estuvo en la cárcel por eso, ya se corroboró que él de alguna manera fue inventado, fabricado su expediente por la Fiscalía Anticorrupción, y qué sintomático que fue él, Carmen, el periodista que en agosto del 2020 estuvo investigando también al sexenio de Claudia Pavlovich, y es el que da a conocer esta investigación, y es la primera investigación seria, así como lo tituló Jorge Morales, cártel inmobiliario. Digo, porque hay que dar crédito, como tú siempre también das crédito a los medios o el origen de la investigación, por eso hay que decirlo. Jorge fue el que lo destapa, y es la primera investigación seria que es nombrada por el gobernador Alfonso Durazo. El gobernador así lo retomó. Digo que el año pasado dijo, en octubre o noviembre, queremos confirmar que estamos abriendo ya una carpeta de investigación contra el cártel inmobiliario. Así lo dijo, Carmen, así lo parafraseó. Por eso te reitero, si deciden llegar al fondo, esto va a tener repercusiones nacionales muy fuertes, y yo creo que si ya abrió la caja de Pandora, yo creo que las autoridades en Sonora, Carmen, debieran estar pues ya dando actualizaciones de quién, cómo y por qué se llegó, y sobre todo reparando daños, Carmen, porque reitero, son miles de personas las afectadas por robo de terrenos aquí en Sonora.
Dime una cosa, sobre lo que estás mencionando, hiciste una alusión a Operación Zafiro y déjame preguntarte si en algún punto de lo que ahora de lo que se está investigando hay conexión con Operación Zafiro, porque a ver, estamos hablando de que estamos en este momento en México frente a una posibilidad no grande, sino muy grande, de que se pueda realmente investigar desde el ámbito de la justicia en el lugar correcto, que me parece tendría que ser la Federación, una operación como la Operación Zafiro, que como hemos podido presentar los periodistas a lo largo de estos últimos años, nos muestra la triangulación, digámoslo así, de recursos multimillonarios desde la Federación en tiempos de Enrique Peña Nieto a diferentes estados de la República Mexicana. El único caso, bueno, no hay dos. Chihuahua es el caso más importante donde se investigó a César Duarte y hoy tenemos a el exgobernador en la cárcel en México, en Chihuahua. Aquí hay un tema en donde la pregunta sería si es Chihuahua gobernada por alguien que fue señalada en su momento por formar parte de la nómina secreta de César Duarte, si ahí es el lugar indicado para que se procese a César Duarte. Pero bueno, más allá de ese punto importantísimo, hoy tenemos en México una posibilidad, una oportunidad muy grande de que la Fiscalía General de la República del doctor Gertz Manero y pues entiende también pues el ámbito federal en su conjunto puedan procesar precisamente lo que desde Chihuahua ya se investigó y que conecta inmediatamente con lo que tú mencionas que es Operación Zafiro, que es lo que ocurrió en Chihuahua, en Durango. Se hizo también una investigación más pequeña, digámoslo así, con menos alcance que lo que se sabe del caso César Duarte, pero hay varios estados de la República, como se puede revisar en las publicaciones periodísticas, que nos hablan de esta manera de utilizar recursos públicos que estarían destinados a una cosa para otra, como campañas políticas y enriquecimiento de políticos. En conjunto, pues los personajes involucrados en la Operación Zafiro llegan a los más altos niveles. Digo todo esto porque en algún punto de tu narración, Luis Alberto, de lo que es el caso del cártel inmobiliario en Sonora, mencionaste al paso Operación Zafiro. Te lo pregunto de nuevo. Es que, Carmen, está vinculado todo porque hay aquí un debate que se ha abierto en las últimas semanas, bueno, que sigue vivo en el sentido de que hasta dónde va a llegar el gobierno de Alfonso Durazo contra el sexenio del PRI, contra el anterior sexenio de Claudia Pavlovich. A ver, oficialmente no, el gobierno está investigando la estafa maestra a los exdirectivos de Telemax, está investigando otra serie de desvíos de recursos, que fueron muchísimos, muchos de veras. A ver, la cuestión consular que se dio con Claudia Pavlovich tiene un fondo, hay que decirlo. El presidente le pide a Claudia que no se meta en las elecciones. Claudia cumple, que era innecesario, Carmen, porque el triunfo de Alfonso Durazo aquí fue contundente, 17 puntos, Carmen. A lo mejor hubiera ganado, ponle, por 5 o 8 si no hubiera existido este pacto, pero hubiera ganado Alfonso Durazo, es decir, la fuerza ahí está contundente, indiscutible. Sin embargo, se quedó a medias, Carmen, porque exacto, en su momento cuando lo dimos a conocer nosotros también aquí en Sonora, como ustedes también allá en la Ciudad de México, y sí se olvidan, ¿no? De repente cosas exactas, es decir, fuimos nosotros también de los pocos medios que lo dimos a conocer aquí, cuando no sé, ahorita te estaba escuchando que decías, dije, sí, sí tienes razón, Carmen, se le olvida a la gente que a medios, cuando no se podía decir nada, éramos pocos los que decíamos mucho, pero bueno. Y así nos decir, iba, ¿eh? Y así, no, oye, pues bueno, a ti por la Casa Blanca y a nosotros, acuérdate de no haber sido por este espacio tan importante que nos salvó, iban por nosotros también, iban por nosotros, es decir, y si no nos apoyamos con unos con nosotros, pero te entiendo por el momento que atravesamos los periodistas y los ataques injustos a tu persona, que digo yo, bueno, si alguien le abrió el micrófono a los que están gobernando ahora en el país fue Carmen, pero bueno, el poder así es, por eso sí hay que hacer énfasis en esto, Carmen. Entonces, yo creo que se trata de voluntad política. La Operación Zafiro está, Carmen, documentada. Yo recuerdo a Daniel Lizárraga, hablamos él y yo, y le dimos seguimiento y seguimos un hilo conductor. Está documentada, pero hubo aquí mañas de
de poner una A ver, está denuncia. documentada y está judicializada también en el caso de Chihuahua, Exacto. que ese es el tema. Y tenemos aquí al exgobernador ya en la cárcel en el caso de Chihuahua. Pero bueno, te dejo hablar. No, sí, exacto. A lo que me refiero está documentada, pero aquí hubo pasamos por el paso de la prescripción. En Sonora hubo algo que me comentaban que les impide continuar, pero está ahí. No han dicho nada. Lo que sí están caminando es la estafa maestra. Eso sí te puedo decir. Vaya sin decir nombres, con la responsabilidad de esto que requiere, porque yo hablo lo que tengo amarrado, lo que no me gusta hablar. Es decir, sí es la estafa maestra. No se ha dicho nada de la operación Zafiro, pero ahí está, Carmen, como tú dices. A ver, si la fiscalía quisiera, ahí está, Carmen, ya cayó César Duarte. Ahí es una red de estados, pero estamos hablando de voluntad política, Carmen, porque de que hay, hechos probados, inobjetables, para hacer investigaciones tanto en Sonora, en Nayarit, ni se diga, y en todos los demás casos ahí está, pero esto se trata de voluntad política, pero bueno, los pactos en los que entramos también en la era de pactos en México los hacen difíciles, Carmen, pero de que está, ahora sí que son las autoridades las que tendrían que hablar, Carmen. Lo menciono porque esto es una pirámide, es decir, el cártel inmobiliario es solo la punta del iceberg de la herencia del sexenio pasado, Carmen. Es algo muy fuerte, Carmen, de veras, es algo que está ahí y que están obligadas las autoridades en Sonora a responder hasta dónde llegarán y qué tan serio será esto. Carmen, ojo, hay que reconocer algo, no está cayendo Alfonso Durazo, y en esto sí el reconocimiento al gobierno en el sentido de que no están haciendo un espectáculo como el sexenio pasado. Los primeros 3 años se pasaron correteando a Padres, persiguiendo a Padres, para nada, no hubo ningún funcionario ya en la cárcel. Padres, tú sabes, salió, ya presentamos su versión. Aquí hay un bajo perfil. El gobernador ha sido muy cuidadoso, Carmen, en lastimar a gente, en cuidar los procesos, en no filtrar fotos, en no hacer un espectáculo o una judicialización del espectáculo, pues como es en México, Carmen. El gobernador ha sido muy respetuoso, muy diferente a lo que conocimos en los últimos 2 sexenios. Por eso sí hay que también reconocer a la autoridad que ha sido decir, no, a ver, yo no voy a perseguir, así ha dicho el gobernador, voy a decir lo que esté documentado, porque no traigo sed de venganza. Bueno, entendemos, qué bueno, pero lo inobjetable, lo que está probado, la estela de corrupción heredada en muchas dependencias, Operación Zafiro, la estafa maestra, cártel inmobiliario y mucho más, si se hace conforme a derecho, ojo, Carmen, esto puede desencadenar un maxi proceso. Veremos y diremos, por supuesto. Pues sí, y bueno, hay una fiscalía especializada en delitos electorales que tiene también una tarea que realizar respecto a Operación Zafiro. Hay ya mucha materia periodística, desde luego, pero judicial, desde luego, y vamos a ver también qué resulta en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General, porque aquí el tema de Operación Zafiro pues tiene que ver con el presunto financiamiento millonario para campañas electorales en el sexenio de Enrique Peña Nieto en circuitos no legales. Así que, bueno, pues es un tema muy, muy importante. Es una oportunidad muy grande la que se tiene una vez que está en México el exgobernador de Chihuahua y esa investigación que se realizó en la Operación Justicia para Chihuahua, pues desde luego es el punto debería ser el punto de arranque para una investigación que permita realmente procesar lo que se sabe en términos de conocimiento periodístico y de información conocida en términos judiciales, pues ocurrió en el sexenio pasado y eso pues tiene que entrar en una recta de investigación, de señalamientos y de, pues, como lo decías hace un momento hablando de Sonora, un maxiproceso, como es entendido este concepto, donde todo conecta, donde el asunto no se queda en un individuo, en donde todo se concentra en la figura de César Duarte, como si ahí hubiera empezado y terminado una historia. En realidad se trata de redes, de procesos amplios que involucran pues funcionarios, decisiones, dinero público, empresarios, notarios. En este caso también hay que hablar de lo que estás mencionando en el cártel inmobiliario de Sonora.
Y bueno, todo esto es lo que en algún punto debería ocurrir en México en una circunstancia que realmente nos permita tener un punto de quiebre en lo que a justicia se refiere, un punto de quiebre en lo que a procesamiento judicial se refiere. Hace ratito el presidente Luis Alberto, tal vez lo escuchaste, hablaba de las revelaciones ayer en Estados Unidos respecto a Genaro García Luna. Y decía el presidente que es importante que se estigmatice, fue la palabra que utilizó, que se estigmaticen los hechos, pues que no solamente se pase por tribunales cuando se trata de cosas que tienen que ver con la alta corrupción, en pocas palabras. Y yo diría que entiendo lo que dice el presidente cuando dice que no pase como un asunto más, en pocas palabras, sino que quede clarísimo que eso no debe ser. Una palabra usada así se entiende que tiene que ver con la manera de decir que hay una sanción social de que quien comete tal o cual conducta criminal, pues debe ser ese hecho estigmatizado, no solo pasar por los juzgados o por los tribunales. Y yo me atrevo a agregarle al presidente que desde luego pues se entiende el sentido de su comentario, pero es importantísimo que se procesen judiciales. Que se procese en tribunales, que se procese judicialmente precisamente el tipo de conductas de las que estamos hablando. Así que eso corresponde, pues sí, a las autoridades y debe haber, como dices, este ingrediente que es el de la voluntad política, que si bien es cierto los tribunales no tendrían por qué estar atenidos a la voluntad política o no de alguien, pues en países como México eso cuenta. Y yo no veo por qué. Yo no veo por qué el presidente de México tendría que oponerse. No lo veo, sinceramente, a que esta investigación realmente llegue a los niveles más altos de quienes tomaron decisiones que impactaron presuntamente pues el uso del dinero público, impactaron el ejercicio público en nuestro país utilizando presuntamente millones de pesos triangulados de esa manera en esta llamada Operación Zafiro para financiar campañas, para enriquecer personas, para hacer negocios en torno a esto. Y bueno, pues eso está ahí como una parte muy reciente, porque no es hace tanto que ha ocurrido esto, es decir, es el sexenio pasado, es la responsabilidad principal de quien gobernó a este país el sexenio pasado, que es el expresidente Enrique Peña Nieto, y el entorno que finalmente lo acompañó en las acciones de gobierno. Debe acusarse y probarse judicialmente todo este contexto de cosas y de eso se trata. Por eso es tan relevante insistir en que las instituciones de este país, las fiscalías, los juzgados, los tribunales, todo eso tiene que operar como relojito y eso es justamente la exigencia mayor de un país como el que tenemos. Pero además, como se está haciendo, Carmen, exacto, qué puntual lo que dices. Desgraciadamente este país funciona así por la voluntad del presidente en turno, del gobernador en turno, del alcalde en turno. Lo siento, pero así es, desgraciadamente. Y reitero y hago énfasis con lo de Alfonso Durazo. Alfonso está siendo de alguna manera cuidadoso, Carmen. Aquí estamos acostumbrados que el gobernador que llega, o en todo el país, hace que un espectáculo, es decir, exhibir la cabeza del que se va, hacer escarnio al que se va, o patear al árbol caído para decir yo voy a ser mejor. El gobernador ha sido muy prudente, ha sido muy limpio en eso. Reitero, ¿por qué? Eso ayuda mucho al país. ¿Qué hizo López Obrador, recuérdate, con la exhibición de Lozoya? Con la exhibición de esa demanda, de videos, que al rato vimos lo que ocurrió con la contestación, con otros temas también con que involucraban a su familia. Pero se pervirtió un poco, Carmen. ¿Recuerdas cómo todos estábamos esperando también esa judicialización? No tiene de nada nomás anunciarlo en la mañanera o anunciarlo a lo mejor otros gobiernos en una conferencia o en medios, si no vas a hacer nada, que fue lo que le pasó a Claudia Pavlovich, Carmen. 3 años persiguiendo panistas, 3 años persiguiendo a Guillermo Padres para terminar en nada. Y lo que no se tenía, se inventaba, Carmen. Por eso Jorge Morales fue procesado y mira cómo da vueltas la vida. Por eso nosotros se nos armó también un expediente e intentaron meternos a la cárcel y a muchos más. Por eso, si se respeta el debido proceso, Carmen, que tú lo entiendes muy bien a eso, que lo entendemos todos muy bien en el sentido de que si se hacen las cosas bien, si se respetan las pruebas, el proceso, se documenta, se coteja, se investiga, se respeta el hilo conductor,
se puede llegar a algo muy bueno. Por eso yo creo que también Alfonso Durazo debiera entender que está frente a una oportunidad histórica, porque hay también algunas críticas y cuestionamientos que se hacen de que, bueno, ¿y por qué no hay nadie investigando? ¿Por qué si lo está haciendo, por ejemplo, Nuevo León con el Bronco? ¿Por qué si en Baja California también hay funcionarios de Morena que están siendo perseguidos por el mismo, gobierno de Morena? Maru Campos en Chihuahua también, yo también la entrevisté la semana pasada, dijo, a ver, no, César Duarte ahí está, se va a quedar y puede alcanzar a 28 años, en que no va a intervenir por él, por la relación que ha denunciado Correal, que lo denunció también en tu espacio. Y Sonora se estaba quedando rezagado, Carmen. Se estaba quedando, bueno, entendemos, decimos nosotros, es tan grande el pacto entre el presidente y las autoridades que se fueron, pero no va a hacer nada Alfonso Durazo. Y entonces fue cuando empezamos a investigar y obtuve yo información con funcionarios de aquí del gobierno diciendo, a ver, sí estamos haciendo, pero de otra forma, y el gobernador lo dijo el 7 de junio, cuando cumplió un año de su victoria, no al desprestigio, no a la persecución, no al linchamiento, no, y lo ha respetado. Eso también en un país como México, Carmen, en donde hacen escarnio público y hacen un espectáculo de la justicia, yo creo que es de reconocerse. Ojalá que así siga, pero que lo que se haga bien, porque reitero, sí, eso no estoy exagerando cuando digo un maxi proceso, el hilo conductor que conecta todo, esto es muy grande, Carmen, y puede desestabilizar muchas cosas o aclarar muchas cosas o impartir la justicia en muchas cosas, dependiendo el trato que le dé el gobierno en turno. Y sé que Alfonso Durazo es muy cercano al presidente, sé que el presidente hay una orden de decir, hey, no te metas con los que se fueron. Bueno, pero entendemos que la que se fue es funcionaria consular, pero ¿y el resto del gobierno ya no se puede hacer nada? Miles de gentes afectadas en el cártel inmobiliario. ¿No va a ocurrir nada? Es lo que se empieza a cuestionar. Por eso es la importancia de este tema y la dimensión que puede esto alcanzar, Carmen, haciendo ese paralelismo con lo que ocurrió en Campeche, que vimos ayer también, las acusaciones que hay en torno a cómo se hicieron de propiedades en el sexenio de Alito Moreno, lo que de Nayarit, terrible lo de Roberto Sandoval, es un modus operandi de clase política en el poder en el país, por lo que veo, Carmen Aristegui. Pues ahí está este programa y por lo pronto la noticia que se destaca con tu información que compartes esta mañana en este espacio, pues es la detención de este notario en Sonora, este notario público Enrique Ahumada Tarim, pieza clave de lo que sería esta investigación sobre este presunto cártel inmobiliario allá. Gracias por estar acá y seguimos en contacto. Muy buenos días. Como siempre, claro que sí, un abrazo a tus órdenes. Igualmente, gracias. Luis Alberto Medina, colega, director y fundador de Proyecto Puente. Y pues ahí está esta noticia sin duda importante que nos comparte. Volvemos después de la pausa y mire usted, en esta conversación de la Ciudad de México hasta Sonora con nuestro colega periodista, pues se mencionaron varios casos, situaciones, asuntos del conocimiento de la sociedad mexicana que están ahí desde hace ya varios años, investigándose, publicándose, dándose a conocer elementos relevantes. Y la gran pregunta es cómo van a terminar las cosas en términos pues de la rendición de cuentas en un país como el nuestro. Estamos hablando de esto que nos cuenta en Sonora, hablamos de lo sucedido con el cártel, bueno, con lo sucedido en Nayarit, allá y ya procesándose cosas, el exgobernador Sandoval, está Edgar Beitia, ni se diga, que fue detenido en Estados Unidos